al foro la reforma laboral al apartado B del artículo 123 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos acompañan en el presidium la diputada Anita Sánchez Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados. La diputada Ana María Rodríguez Ruiz, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. La doctora María del Rosario Jiménez Moles, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El licenciado Juan Campos Vega, maestro investigador de la Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos, Asociación Civil. El magistrado Héctor Arturo Mercado López, él es magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo. También nos acompaña el dirigente social Emilio Villar González. El formato de este foro será darle la palabra a la diputada Ana Sánchez Benítez para que nos dé el mensaje de bienvenida. Posteriormente la diputada pedirá algunos comentarios al presidium para posteriormente que la diputada Ana María Rodríguez Ruiz haga la inauguración y luego daremos paso a las conferencias magistrales y a la mesa. Tiene el uso de la palabra la diputada Anita Sánchez Castro para dar un mensaje de bienvenida. Por favor, diputada. Buenos días. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este foro sobre la reforma laboral del artículo 123 constitucional. Y quiero agradecer al presidium que hoy nos acompaña en esta mesa, como es la magistrada María del Rosario Jiménez Moles, cual les pido un aplauso. Al magistrado doctor Héctor Arturo Mercado López, bienvenido. Al licenciado Juan Campos Vega, bienvenido. Que son excelentes panelistas que sobre todo dominan la materia sobre el apartado B de la Ley Federal al servicio de los trabajadores del Estado. Y como ya sabemos, el 1 de mayo, aparte de ser el día conmemorativo para las y los trabajadores, el año pasado fue celebrado doblemente. Y es que ese día se promulgaron las dos reformas laborales más importantes de los últimos tiempos. Una de ellas es justicia laboral y democracia sindical. La reforma laboral de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, que hoy nos ocupa, nos abre la posibilidad de tener varios sindicatos en una misma dependencia, con los mismos derechos, pero también con las mismas obligaciones. Otro de los beneficios, y quizá el más importante, por todo lo que hemos vivido los sindicalistas, es que las elecciones se tienen que hacer a través del voto secreto, universal, personal y directo. Todo esto será tema de este foro, que esperamos sea útil, claro, explícito y que salgan de aquí con todas sus dudas aclaradas. Queremos también que su participación sea activa y que nos dejen las propuestas para que nosotros podamos tramitar en esta Cámara lo que son iniciativas que le beneficien lo que es a las bases, lo que es al pueblo de los trabajadores al servicio del Estado. Tenemos en puerta una iniciativa para la derogación del artículo 23 de la Ley Reglamentaria
del apartado B en su fracción 13 bis. Y este artículo va encaminado precisamente para que los sindicatos, federaciones y confederaciones, que en el apartado B no tenemos confederaciones, sean principalmente el principio de pluralidad, ya que no se da en estos casos en materia del apartado B, no se cumple con este principio y por lo cual esta iniciativa ya la tenemos aprobada en la Comisión del Trabajo, está para subirla al Pleno, esperando que próximamente así sea y que esto va a ser, digamos, un éxito para que todas esas organizaciones, digamos, de sindicatos minoritarios e independientes tengan el reconocimiento en base al Estado de Derecho. Por lo tanto, sean bienvenidas todas y todos y aprendan lo mejor. Tenemos buenos panelistas que la verdad hay que poner mucha atención, ¿sí? Quedo a sus órdenes, bienvenidos, gracias. Muchas gracias, diputada. Para dirigirnos un mensaje de inauguración, daremos el uso de la palabra a la diputada Ana María Rodríguez Ruiz. Por favor, diputada Ana María. Gracias, muy buenos días a todos y a todas, al honorable presidium que tenemos de lujo el día de hoy. Agradezco la invitación de la diputada Anita Sánchez Castro a este tan importante foro sobre el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agradezco a todos los presentes, invitados especiales a este foro. Permítanme porque ya me perdí aquí. Bueno, a este tan importante foro que se habrá de discutir y analizar por especialistas en la materia sobre el apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna. Es una realidad que Morena en la Cámara de Diputados está reformando a fondo todo el marco normativo laboral por el que se ha luchado por décadas. Estamos comprometidos, ¿no? Sí, Perdón, es que tenía yo otro documento. Es una realidad que Morena en la Cámara de Diputados está reformando a fondo todo el marco normativo laboral que por muchas décadas de gobiernos neoliberales permitieron el corporativismo sindical, el acarreo infame de los trabajadores al partido político dominante, el otorgamiento de incrementos miserables en las negociaciones sindicales y en la existencia de burocracias sindicales que se perpetuaban eternamente. Hoy la cuarta transformación del país logró en la Cámara de Diputados la reforma histórica de la Ley Federal del Trabajo publicadas publicados el 1 de mayo del año 2019. Aquí esto está, no tiene que transformó todo el marco de las controversias sindicales, eliminando las corruptas, injustas conciliación y arbitraje, dando paso a los juicios orales laborales en los que un poder judicial desahoga las controversias entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sus sindicatos. Asimismo, se logró la libertad sindical de los trabajadores, que ha sido una demanda enarbolada desde hace varias décadas por los movimientos obreros independientes.
Muchos de sus líderes fueron asesinados, encarcelados ilegalmente, como al compañero Valentín Campa. Los gobiernos priistas federales y estatales se opusieron a la independencia sindical. La represión contra ellos fue sistemática. Pero hoy saludo este foro y a la iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro para reformar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Reglamentaria de la Fracción 13ª bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución, que permitirán que los trabajadores del Estado puedan tener una real independencia sindical y que los sindicatos minoritarios tengan todos los derechos que otorga nuestra normatividad laboral. Con ello, cumplimos con los convenios 87 y 98 de la OIT, con la reforma laboral propuesta por la diputada. Los trabajadores y sus sindicatos al servicio del Estado lograrán su independencia, elegirán a su federación o confederación, a que libremente se podrán afiliar sin condición alguna. Y lo más importante es que acabará el corporativismo de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y por ello las negociaciones ante la dependencia tendrán que ser con todas las federaciones u confederaciones. Bienvenida la reforma propuesta por nuestra diputada Anita Sánchez Castro. Por supuesto que Morena y todos nosotros estaremos apoyando esta propuesta de iniciativa de ley. Bueno, tengo que dar la apertura, ¿verdad? Bueno, siendo las 10:47 de la mañana del día 13 de marzo del 2020, damos por instalada e iniciada este foro de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ana María Rodríguez Ruiz. Daremos paso al inicio de las conferencias magistrales. Para exponer el tema Sistemas de Justicia en el apartado B del artículo 123 constitucional, daremos el uso de la palabra a la magistrada doctora María de Rosario Jiménez Moles. Antes quisiera que nos permitiera que leyéramos una breve semblanza de su trayectoria. Magistrada, ella tiene licenciatura, es maestra en Derecho, doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y División de Estudios de Posgrado de esa facultad, con mención honorífica en todos los casos. Especialista en Amparo, Derecho Laboral y en Derecho Burocrático, respectivamente, por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, conjuntamente con el Instituto de Posgrado en Derecho. Fue participante del intercambio México-Argentina en el tema conciliación, coordinado por la Red Interamericana para la Administración Laboral. También tuvo el premio de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 2015 por su desempeño por 22 años como juzgadora, entregado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha escrito libros y su desempeño profesional ha destacado como magistrada y representante del Gobierno Federal de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, presidenta de la Junta Especial número 3 bis de la Federación de Conciliación, secretaria proyectista del Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. También fue secretaria de Estudio y Cuenta de Magistrado, secretaria general auxiliar, secretaria técnica proyectista y secretaria de Acuerdos de la Primera, Segunda y Cuarta Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También fue apoderada legal del Banco Nacional de Crédito Rural y sus 12 filiales.
Fue pasante en los despachos laborales y civiles respectivamente de Alberto Briceño Ruiz y Guillermo Helmut Rosas. Tiene usted el uso de la palabra, magistrada, y sea bienvenida a esta Cámara de Diputados. Por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, un agradecimiento a la diputada Anita Sánchez Cruz, porque hace posible que la reforma laboral que vamos a implementar pueda ser un éxito en la medida en la que nos preparemos los actores que estamos en ella. Una parte fundamental son ustedes, los sindicatos, que deben de saber exactamente cuáles son los derechos que deben defender. Nosotros como juzgadores, porque nos vamos a enfrentar a sistemas de justicia orales nuevos que no hemos manejado. Desde luego los legisladores que hacen posible todos estos cambios mediante las leyes que emiten. Y bueno, pues estos foros son un esfuerzo que yo creo que van a dar lugar en muchos resultados. Es imposible que en una sola sesión se pueda abarcar todo. Yo platicaba con ella y le decía que me encanta dar clases y que estaría muy contenta, yo creo que también el magistrado, en tener mucha interacción sobre todos los temas que implica la reforma laboral y todos los cambios que se han dado tanto en el apartado A como en el B y todas las cosas que se deben de corregir, porque bueno, mi tema son los sistemas de justicia, hay todavía mucho por hacer. Vaya, para que esto funcione se tendrían que hacer muchos cambios más. Nadie debe de soslayar la importancia de implementar algo. Y bueno, los sistemas de justicia son un poco como el rock and roll. Donde algo se atora es que algo no está funcionando muy bien y hay que modificarlo. Lo han hecho muchos países. España ha tenido 33 cambios de todo un sistema normativo en 40 años y la verdad es que les ha funcionado tan bien que llevan los juicios que nosotros nos tardamos 4 años, los llevan en un día. Y quizá en ese mismo día emiten la sentencia o se tardarán un poco más en emitir la sentencia, pero podemos ser igualmente funcionales si nosotros advertimos cuáles son las cosas que se van atorando en la implementación y que tenemos que ir modificando hasta tener un éxito total. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a hablar de cuál es el funcionamiento del sistema de justicia en el apartado A, cuál es el sistema que tenemos en el apartado B. Es más fácil entender al apartado B cuando lo comparamos un poquito con el A. ¿Qué sucedió con el cambio que tuvimos el 1 de mayo de 2019? ¿Hacia dónde vamos? Y después hablaríamos un poco de cuáles son los tipos de nacimiento de relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, de cuál sería el compromiso de los sindicatos para hacerlos un poquito más funcionales. Y terminaríamos a hacer una especie como de propuesta de cambio para hacer posible esta iniciativa que tiene ya la diputada de cara al futuro. Entonces, miren ustedes, el 24 de febrero de 2017 se observó, después de muchos esfuerzos que se hicieron en los diálogos de justicia cotidiana, en algunas cosas que nos marcaban algunas quejas que se tuvo ante la OIT sobre los sistemas de justicia en México y sobre sus sistemas colectivos. Los esfuerzos que se hicieron también anteriormente observando cuáles eran las cosas que no estaban funcionando y se determinó hacer cambios al apartado A del artículo 123 en 3 niveles. Primero, la migración de la justicia del Poder Ejecutivo judicial para lograr autonomía e independencia en sus jueces. También se pensó en reivindicar la situación sindical, ¿verdad? Que hubiera voto personal libre, secreto y directo en la elección de las directivas sindicales, que se pudiera hacer posible la garantía de libertad sindical en los niveles que ustedes conocen, en el aspecto positivo, negativo, que son que una persona puede libremente elegir pertenecer a un sindicato, dejar de pertenecer a otro, afiliarse a otro o definitivamente no pertenecer a ninguno. Entonces son imperativos que estaban desde el convenio 87, convenio 98 que cristalizamos en México en septiembre del 2018 y que ya se establecieron como un rango constitucional, así como el importante establecimiento de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que aglutinaba toda la competencia del país para volverla federal, para que conociera de los registros de contratos colectivos de trabajo, de sindicatos y para que funcionara también como una etapa prejudicial conciliatoria antes de intentar un juicio, porque se intenta más apostarle a la conciliación que a llevar todo a conflicto. Y entonces, en esos 3 niveles viene el cambio de la reforma constitucional. Pero tenemos un gran olvidado, el apartado B del artículo 123 constitucional.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje actualmente depende de la Secretaría de Gobernación. Tiene autonomía jurisdiccional, pero presupuestalmente depende de esa Secretaría de Estado. Y eso hace que su independencia y su autonomía se vea un poco comprometida, como lo tenía la Junta Local respecto del Gobierno de la Ciudad de México y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, 3 organismos jurisdiccionales tienen un tratamiento diferente. 2 migran a la justicia federal y 1 se queda ahí. Si hubo un cambio en materia sindical, el 1 de mayo de 2019, en la materia burocrática, hubo una modificación importante en el segundo párrafo del artículo 69, donde se pensó que para la elección de los sindicatos también sería necesaria la elección de un voto personal libre, secreto y directo. Sin embargo, se olvidó un poco qué sucedía en cuanto a sus sistemas de justicia. Nosotros hemos visto que los juicios pueden durar hasta 5 años o más en los sistemas que actualmente están imperando. Por una parte, por la precariedad de esos tribunales. Si nosotros observamos los reglamentos interiores de trabajo de las juntas, donde se hablaba de un auxiliar, de un secretario de amparos, de tantos secretarios de acuerdos, actuarios y de audiencias como fueren necesarios, y vemos lo que hay actualmente, veremos que por cada 5,000 asuntos hay 14 funcionarios y que no existen ya en algunas juntas los auxiliares, los técnicos y todas las personas que deberían de estar integrando esos tribunales. De manera que cuando el justiciable se enfrenta a ese tipo de tribunales, le cuesta mucho trabajo que le radiquen su asunto y le cuesta mucho trabajo que se lleve a cabo esa audiencia que tenemos en el A de conciliación, demanda y excepciones, y que se corta con ofrecimiento y admisión de pruebas. Si no tenemos conciliadores suficientes, secretarios y tramitadores que establece o que establecía el reglamento en proporción al número de asuntos, pues la justicia no puede avanzar. Cuando se piensa en este cambio en la migración al Poder Judicial, se espera que el Poder Judicial tenga un poco más de recursos para tener el personal suficiente que van a llevar esos juicios orales, y eso pues es muy positivo para un órgano jurisdiccional. El tribunal tampoco ha crecido mucho. En el apartado B hay 8 salas actualmente que conforman el tribunal con personal más administrativo que jurídico. Tenemos muy poco personal jurídico. Como desde hace 17 años siguen cobrando exactamente lo mismo y la inflación ha sido otra, casi alcanzan las plazas del personal administrativo, que además es muy poco. Los mecanógrafos ahí ganan un promedio de 5,000, 6,000 pesos mensuales, y el jurídico, el actuario judicial, ya viene más o menos con ese sueldo, con una función totalmente distinta, porque la mecanógrafa solo toma dictados en las audiencias y el actuario tiene que enfrentarse a la ejecución y a que le saquen pistolas cuando va a ejecutar o cuchillos. Ustedes saben todo lo que padece un actuario cuando quiere ejecutar un laudo o una resolución. Y además se ríen de él, porque en materia burocrática, nuestro medio de apremio en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado son 1,000 pesos. Y si tomamos en cuenta que es una ley de 1962 y que se recorrió 3 ceros el cambio, es 1 peso lo que tenemos para ejecutar un laudo. ¿Hemos tenido ideas? Sí. Hemos dado aviso al Ministerio Público por los posibles delitos en los que esté incurriendo un funcionario que no está cumpliendo con un laudo. Pero acabamos siendo investigados nosotros, tenemos que estar compareciendo ante las fiscalías, tenemos que estar sacando copias y estar justificando por qué hicimos esa denuncia penal cuando se ponen al cumplimiento. Entonces no nos ha funcionado mucho. Nos sirvió el arresto en aplicación del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. No lo hacíamos efectivo, le avisábamos al funcionario que le venía una orden de arresto porque no cumplía con un laudo. Y el funcionario llegaba al día siguiente con el cheque. No que no, ¿verdad? Y decía, pues fíjese que sí pudimos movilizarnos, aquí está el cheque y queremos pagar. Pero hubo un asunto muy interesante hace 2 años, precisamente repercutió la falta de cumplimiento de un laudo de las entonces delegaciones, que ahora son alcaldías, y estaba involucrado el que era entonces el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Mancera.
y entonces él se fue al amparo, llegó hasta la Corte y nos dijeron: tú no puedes aplicar supletoriamente el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, no puedes arrestar a ningún funcionario por incumplimiento de tus funciones y no puedes establecer multas en términos del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que son un poco más interesantes que un peso. Entonces nos dejaron sin dientes para ejecutar en la Suprema Corte. Técnicamente la resolución es correcta, sí, porque tenemos previsto un medio de apremio, pero si aquí tenemos 2 diputadas, pues yo les diría: reformemos inmediatamente el artículo 148 y pongamos multas que sean representativas y, ¿por qué no, el arresto, que era lo que más nos funcionaba? Gracias. Terminó el arresto para nosotros y la posibilidad de hacer efectivo un laudo. Aquí están los sindicatos. Hay justiciables de sus sindicatos afiliados, quizá algunos del apartado B, que no pueden nunca reinstalarse ni cumplir con una resolución porque el peso es total y absolutamente ineficiente. Hay un principio y un derecho humano que habla de la tutela de acceso a la justicia. Y la tutela de acceso a la justicia no es solo poder acceder a un juicio, llevar un debido procedimiento legal como segunda etapa de la tutela de acceso. Primero, el acceso a la jurisdicción. Segundo, un debido proceso legal. Y tercero, la emisión de una sentencia que en nuestro tribunal se llama laudo. Pero ¿de qué nos sirve un laudo si lo colgamos y no lo podemos hacer efectivo? Una verdadera tutela de acceso a la justicia implica el cumplimiento de esa resolución definitiva o laudo, sindicatos. Y eso es lo que ustedes quieren para su afiliado al que se le hizo un despido injustificado. Lo que ustedes necesitan es que se cumpla ese laudo. Y los sindicatos tienen una función más allá de hacer fiestas o más allá de intervenir de otra manera, que es la de la verdadera tutela de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado o de los derechos de los descentralizados, los que estén aquí y que van a ver ahora sus asuntos en los nuevos tribunales laborales, 10 de los cuales empiezan a funcionar en octubre de este año. Entonces, sindicatos y legislativo trabajando juntos, platicando y viendo que no está funcionando esa última parte de la tutela de acceso a la justicia. Que los laudos se hagan efectivos es algo que requieren sus justiciables. Pero que se hagan rápido los juicios es algo que también requieren los justiciables afiliados a estos sindicatos. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Cómo es actualmente el sistema de justicia? Ustedes recuerdan cómo se lleva en el apartado A. En el apartado A se presenta una demanda, se radica y se señala una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se procura conciliar a las partes, vemos que no funciona porque son demasiados asuntos para tan poco personal, pero la verdad es que era una audiencia genial y era más genial antes de la reforma de noviembre de 2012, como la pensó Mario de la Cueva en la reforma de 70, cuando hablaba de una audiencia oral de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿Qué funcional hubiera sido si actualmente las juntas tuvieran la integración que debieron tener conforme a sus reglamentos, si hubiera funcionado realmente la conciliación y en un solo momento se terminara con ese juicio alegatos y quizá en ese momento dictar el laudo o hacerlo de manera posterior? Ese es el juicio oral que lleva actualmente Valencia, España, y que se lleva en Madrid y que se lleva con mucho éxito en España. ¿Cómo se llevan los juicios a partir de la reforma? Bueno, en la reforma se pensó en el establecimiento de tribunales que dependieran del Poder Judicial con una fase escrita y una fase oral, alegatos y sentencia. Ahora los laudos se van a llamar sentencia. Entonces tenemos aquí lo que era en el apartado A. Vamos a hablar de lo que será en el apartado A. Una fase escrita a cargo de un secretario de instructor que recibe la demanda, ve si hay que subsanarla, da una vista si es que considera que debe de arreglarse, si la puede subsanar él porque le faltaron prestaciones al trabajador, en ese momento las pone, las asienta en la demanda, o bien le avisa al trabajador que está incurriendo en acciones contradictorias, o que hay alguna cuestión irregular, o que hay datos que le faltan por precisar, si los puede obtener de las pruebas, pues lo hará. Esa demanda aquí, en esta situación, se presenta con pruebas, documentos que acreditan la personalidad y la constancia de que fracasó la conciliación en la sede prejudicial ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia federal o ante el centro local si se trata de alguna de las entidades federativas o de
la Ciudad de México. Entonces, presenta todo eso con la demanda, el secretario instructor inmediatamente hace vistas o radica. Si se satisface la vista y ya la subsanó, en plaza, a las 24 horas se debe de radicar, dice la ley actualmente reformada. Debe, dentro de los 5 días, dictar el acuerdo de emplazamiento. Tiene 15 días para contestar el demandado, que contesta igual, ofreciendo los documentos que acreditan la personalidad si alguien viene por otro, las pruebas, y se fija, ¿verdad?, la litis por fuera. La litis se establece por fuera, se resuelven medidas precautorias. Ya ven que hay una gran tutela en el artículo 685 reformado sobre mujeres embarazadas, personas vulnerables, asuntos. Esas personas no tendrían la obligación de haber agotado la etapa prejudicial conciliatoria y podrían ir directamente. Si se trata de un asunto, tendría que tomar las medidas precautorias el secretario instructor. Si es una mujer embarazada, inmediatamente no permitir que le quiten la seguridad social, o si hay la intención de la empresa de escaparse y no cumplir por la situación de outsourcing, que después hablará el magistrado Mercado, que es el tema que tiene hoy, pues tendría que hacer los aseguramientos respectivos para que no se burlara una posible sentencia condenatoria que podría obtenerse de ese juicio. Una vez que se satisfacen todas esas situaciones precautorias, viene un procedimiento de réplica. El trabajador puede hacer una réplica respecto a esa contestación, tendría que hacerlo también ofreciendo las pruebas que acrediten sus argumentos respecto a esa réplica. El demandado tendría que otra vista más para que el demandado contestara en una contrarréplica, podría haber hasta dúplica, y tendría que involucrarse a todos los outsourceros, ¿no?, que podríamos tener en esa relación laboral. 9 vistas. Me parece que es mucho. Me parece que esta fase escrita es demasiado larga. Es algo que no hemos visto en los demás países. Chile sí tiene una previa audiencia y luego tiene otra de juicio, pero todo es ante el juez. Y aquí tenemos al secretario instructor conociendo de la litis. Nos estamos perdiendo de uno de los principios más importantes que tenemos en el procedimiento, que es de inmediación. El que te va a resolver es el que debe de conocer tu demanda, contestación y pruebas. Esa parte quizá la estamos perdiendo y no tendríamos que tener miedo de hacer un pequeño ajuste en nuestra ley si es para mejorar. Porque lo hizo España y lo hicieron otros países y todo el mundo lo hacía con gusto cuando veía que quizá eso podría parar un poquito la celeridad. Y si lo queremos es que el justiciable tenga rápidamente su respuesta, a lo mejor habría que repensar qué sucede con toda esta etapa escrita que podría, como en nuestro rock and roll, frenar un poquito las vueltas y podría no hacer muy feliz la implementación. Eso es lo que vamos a tener. Hay que probarlo, hay que verlo, ver qué sucede en la implementación y estoy segura que podríamos hacer un pequeño ajuste a la ley en esa primera fase escrita para que fuera un poquito más oral, como lo había pensado Mario de la Cueva en esa audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Posteriormente viene empieza la fase oral en este nuevo procedimiento por implementar en el a cargo del juez ya. El juez tiene una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. En la audiencia preliminar existe un recurso de reconsideración que pueden hacer valer las partes por cualquiera de las actuaciones que haya tenido el juez instructor, sin ningún problema, lo puede arreglar en ese momento o va a arreglar todas esas excepciones dilatorias que pudo haber recibido el juez instructor, incompetencia, excusas, impedimentos, todo este tipo de excepciones dilatorias que podrían presentarse durante el juicio. Va a ser otra cosa muy importante. Habiendo conocido las pruebas del actor y del demandado y teniendo ya puntual conocimiento de la litis, se va a deshacer de todas las pruebas que no sean necesarias y que luego a veces nos llevan años en tramitar un procedimiento con pruebas que no son útiles. Entonces se deshace de todas las pruebas, limpia el procedimiento, si hay un allanamiento inmediatamente manda todo a la sentencia. Y después todas las pruebas que ya admitió en la audiencia de juicio las va a desahogar. Hay cambios muy importantes en materia confesional, aunque ya teníamos la jurisprudencia del interrogatorio libre, pues ya va a ser una prueba muy, muy flexible en la que se hacen preguntas abiertas a los absolventes. Dígame cómo estuvo el despido, en lugar de, dirá usted si es cierto como lo es y como 40 posiciones para llegar a un punto, ¿no? Y todo el mundo nos dice que no. Entonces era una prueba inútil, ahora se vuelve una prueba viva.
a cargo del juez, va a observar todas las conductas procesales de las partes, incluso va psicológicamente a observar quién está mintiendo, porque va a conocer directamente a las partes. Entonces, hay partes muy positivas del procedimiento nuevas que están por implementarse. Esto sucedía entonces en el A, esto va a suceder en el A. Ahora, ¿qué pasa en el B? En el B se presenta la demanda, se presenta también con pruebas, con los documentos que acreditan la personalidad. Se da una vista para que conteste el patrón Estado. El patrón Estado también tiene que acreditar su personalidad. Obviamente, pues si se trata de una alcaldía con la constancia de mayoría, si se trata de un banco, porque vemos la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional, pues el instrumento notarial del apoderado. Si se trata de un apoderado de una dependencia que viene nombrado por un funcionario, no le vamos a pedir nunca el nombramiento del secretario de Estado, porque son hechos notorios quién es secretario de qué secretaría, pero sí tendríamos que tener el poder derivado, donde le deriva ese poder en lo que nosotros llamamos oficios de designación y que están debidamente registrados en la Secretaría de Acuerdos del Tribunal. Claro que por una infeliz jurisprudencia pues hay que meterlo en copia certificada, porque se entiende que si es una copia simple no tiene la personalidad, aunque nosotros tengamos el registro. Es algo que está ya muy retrasado, pero bueno, pues ya quizá en alguna reforma legislativa que ustedes hicieran, podrían decir que ese registro sí funciona y que no necesitan estar acreditando en cada expediente la personalidad los apoderados derivados. Como ven, hay muchos temas que tengo con ustedes para que pudieran ir modificando la ley burocrática, desde el funcionamiento, la ejecución y el acreditamiento de la personalidad, y otros aspectos que tengo ya también ubicados que podrían ser materia de reforma en nuestra ley para hacerla funcional. Una vez que contesta la demanda, el demandado, y que acreditó la personalidad con los diferentes instrumentos, se señala fecha para la audiencia. No tenemos réplica ni contrarréplica, gracias a Dios, pero sí la situación de la aclaración de la demanda, que también funciona en el A. Se puede aclarar algún punto de la controversia y tendría que darse una explicación al respecto. Y tenemos algo que no tiene el A, el permiso para cesar a alguien, que se llama autorización para cesar los efectos del nombramiento de un trabajador, donde el actor es el patrón Estado, para separar a un trabajador. Y fíjense que hay algo muy bonito que tiene la materia burocrática, que es la protección de la estabilidad en el empleo. Sin correrte, primero te demuestro que tú eres culpable, te dicto el laudo y después ya te separo. En el A primero te corro y ahí luego acredito si eres o no culpable de una causal de rescisión, y ya después te tendría que reinstalar y pagarte los salarios caídos si no lo demostré. Esa es una figura muy noble que hay que rescatar en materia burocrática y que los sindicatos deben de luchar porque no se quite o no se elimine respecto de esta materia. Ese es nuestro procedimiento. Se lleva a la audiencia de ley, se le llama audiencia de ley, que equivale a pruebas, alegatos y resolución en un procedimiento especial de la. Y en ese momento se tendría que agotar todo el desahogo de las pruebas, se reciben testigos, peritos, absolventes, las pruebas normales, ¿no? Los avances de la ciencia también lo tenemos, finalmente los alegatos, y se tendría que dictar el laudo correspondiente. ¿Qué no funciona? Fíjense bien, el cambio que se hizo en el apartado A es muy parecido a lo que tiene actualmente el apartado B. Nosotros ya tenemos muchos problemas para llevar nuestro procedimiento así porque no hay inmediación. La integración tripartita que tiene el tribunal no permite que pudieran avanzar correctamente estos procedimientos. ¿Cómo me gustaría? Un poquito como se hizo el cambio en el A, ¿verdad? Que tuviéramos un juez que estuviera en todas las audiencias desde el principio y que recibiera la demanda como se hace en Valencia en juicios orales, con los sistemas informáticos debidos y utilizando el sistema de videoconferencias si es que se requieren los exhortos. Recuerden que en materia federal nosotros conocemos de todo el país, entonces necesitamos tener dinero y recursos para poder llevar estos juicios orales con el sistema de videoconferencias que ya están autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Que estuviera ese juez único burocrático atendiendo todo el procedimiento desde el principio, que conociera las partes, que conociera en ese momento de la contestación, que resolviera las excepciones dilatorias, que esperara por las de fondo que tendrían que resolverse hasta el momento del laudo, que se llamara también sentencia, como se llama y como se hace en el apartado B, para que este sistema pudiera fluir también y pudiera ser un poquito más eficaz que todos los años que nos tardamos en tramitar las pruebas, y incluso en radicar un asunto por incompetencia, porque las juntas ya no nos están ayudando, están agotadas de trabajo.
Entonces, no hay manera de que nos ayuden con un exhorto. Y nosotros tampoco tenemos personal, hemos sufrido muchos recortes. Las personas ganan tan poquito, esto que no les han subido su salario en 17 años, es que a las 2:30 que checan la salida se nos van inmediatamente. El sueño dorado de las personas en mi tribunal es integrar sindicatos para no tener tanto trabajo y para pedir la licencia sindical, desgraciadamente. Entonces, eso hace disfuncional la administración de justicia en el apartado B. Muchas personas con licencia, muchas personas que están comisionadas y muchas personas que no están reivindicando sus derechos laborales a los trabajadores que quedan con sistemas precarios de nacimiento de sus relaciones laborales. La persona informática que me iba a ayudar con mi presentación, ¿se acuerda que le pedí que me pusiera un cuadrito a la vista? ¿No está? Bueno, si no, pues voy yo. Bueno, si no, el disco más duro que tenemos aquí pues es la cabeza de todos nosotros, ¿no? Sí, miren ustedes, ¿la podemos poner un poquito más grande? Debe, entonces, cuando se piensa en esa reforma importante al apartado B, hacer una reforma a la estructura del tribunal, tener las salas a cargo de un juez, no un secretario instructor como está pensada la fase escrita en el apartado A, sino apostar a algo más ágil, que sería que desde la recepción de la demanda se encargara de todo el propio juez. Ese es el nacimiento de las relaciones laborales, gracias, en materia burocrática. La gran división que tenemos de trabajadores es que pueden ser de base y de confianza. Entonces yo les diría, sindicatos, preocúpense más que por pedir licencias y comisiones y entorpecer en alguna medida el funcionamiento de las relaciones laborales, estuvieran como en cuerpo presente defendiendo eso. Hay que defender esto. Hay una gran simulación de nacimiento de relaciones laborales burocráticas y hay trabajadores que están padeciendo. No les alcanza su salario y no tienen la estabilidad en el empleo, que es el aspecto y derecho humano más fundamental en un trabajador. Cuando nosotros nos contratamos, perdemos nuestra salud, entregamos nuestra salud por un salario. Si somos abogados, entregamos la vista, por eso en determinada edad pues tenemos necesidad de usar este tipo de cosas. No comemos a nuestras horas jamás, tenemos diabetes, tenemos muchas cuestiones con la tiroides, porque no podemos atender eso. Si son afanadores de limpieza, tienen síndrome doloroso mecanopostural postraumático a nivel 4 o 5. Si son dentistas, tienen síndrome doloroso cervical. Si son pilotos y están sujetos a un gran estrés y han tenido ya incidencias en el vuelo, que fue la competencia que tuve cuando fui presidenta de la Junta 3 bis, tienen esquizofrenia paranoide con delirios de persecución y trastorno delirante de tipo persecutorio 2, y son personas que sufren mucho y que no pueden dormir y que en el vuelo tienen toda la responsabilidad de la vida de todos los pasajeros. Entonces, cuando nosotros trabajamos, entregamos parte de nuestra salud. Y por eso está la seguridad social, por eso es derecho del trabajo y seguridad social. Y entonces el sindicato debe de estar pendiente de esa situación de la seguridad social y proporcionar a los trabajadores seguridad en el nacimiento de sus relaciones laborales para que tengan esa estabilidad. Y si ustedes observan que hay trabajadores que no están cumpliendo con su función o que no les interesa, sindicatos, no hay que defender a estas personas. Hay causales de rescisión que nadie utiliza ya. Como se abusó un poco de la oferta de trabajo, que ya lo corrigió afortunadamente la nueva Ley Federal del Trabajo, que ya hizo cambios importantes al respecto, pues todo el mundo ofrecía el trabajo sin la mínima intención de que el trabajador regresara para revertirle la carga de la prueba, y dejaron de utilizarse las causales de rescisión. Las últimas jurisprudencias son de los años 80. Hay 77 jurisprudencias en materia de oferta porque nadie se puso a estudiar derecho del trabajo en serio. Y sindicatos, si un trabajador no es defendible, no lo es. Y hay que ir de mano de la institución
para hacerla funcional y decir este no debe de estar. Pero si es un trabajador del que se está abusando con una relación precaria, con un salario indebido y que se le tiene simulado que porque son honorarios asimilables a salarios o porque es un eventual sin que se justifique la naturaleza de la materia de esta relación o porque se trata de una persona de confianza supuestamente, que es criminal hacerlo en el B, encasillar a alguien de confianza. Recuerden que no tiene derecho ni a la indemnización constitucional ni a los salarios caídos. La reinstalación nadie, porque es un trabajador de confianza, es como representante del patrón, pero no tienen derecho a la indemnización en el B. A lo mejor también sería materia de modificación, ya que estoy aquí en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que tuvieran los mismos derechos los trabajadores de confianza en el A que en el B. Sería una parte importante por reivindicar. Entonces, para eso están los sindicatos. No se me vayan todos de licencia, no se me vayan todos comisionados, porque no están funcionando las instituciones y se nos está cayendo el derecho del trabajo en el país. Estamos frente al trabajo autónomo, donde no se puede saber quién es un patrón, se pierde. Tenemos el caso Uber, el caso Uber Eats, Cabify y tantas empresas que ni siquiera son mexicanas. Las personas se contratan mediante una app y esa app les quita el trabajo y son verdaderos despidos injustificados. Y están a la disposición de este tipo de aplicaciones. Y tenemos también la economía subterránea que no tiene a las personas inscritas en los organismos de seguridad social. Y tenemos a los mal llamados prestadores de servicios profesionales también desprovistos de la seguridad social. Y tantos jóvenes que se asemejan a la esclavitud. ¿Dónde están los sindicatos? Hay que reivindicar este tipo de situaciones. Se está perdiendo la figura patrón, se está perdiendo la figura trabajador, se está perdiendo la figura relación de trabajo personal subordinado. El outsourcing en la fase suministro de personal a veces utiliza y abusa de esta figura para tener a todas las personas en la precariedad. Y si hablamos de que lo que entregamos es nuestra salud y terminamos la vida laboral y no tenemos derecho ni siquiera a una pensión, ni tenemos un tipo de seguridad social, pues yo creo que aquí está la situación de los sindicatos y podría haber también una reforma para limitar esas licencias y comisiones, porque no los quiero fuera de vacaciones, los quiero trabajando, atendiendo a todas estas problemáticas mundiales, porque este engranaje mundial nos está llevando a la desaparición del trabajo. Incluso se nos quiere asimilar al derecho administrativo. Y si eso sucede, vamos a estar como en 1934 con el Acuerdo Civil de Lázaro Cárdenas, donde las personas eran comprendidas como un ente administrativo o como un prestador civil, pero nunca como un trabajador. Y vamos a regresar a eso, a la precariedad laboral. Por eso, qué bueno que la diputada Anita Sánchez Cruz está preocupada de que se capaciten los sindicatos, porque ustedes son la parte fundamental de esta reforma, ustedes son los que la pueden hacer exitosa y los que pueden reivindicar verdaderamente, pero a la clase trabajadora, no a la clase que pretende no hacer su trabajo y que pretende estar de comisión y de vacaciones, o a los trabajadores que están burlando a la empresa en la que están o a la dependencia o al organismo público descentralizado y no están trabajando y no están siendo sujetos a una rescisión. Entonces, ahí está la verdadera responsabilidad. Ustedes tendrían que empezar por saber cómo inician las relaciones laborales burocráticas. La gran división en cuanto a las funciones son trabajadores de base y trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza están en el artículo 5º, se establece que deben de ser directores, subdirectores, jefes de departamentos, subjefes, que tengan funciones de inspección, vigilancia y fiscalización. Los investigadores cuando dirigen el curso de una investigación, los auditores cuando dependen presupuestalmente de la Secretaría de la Función Pública y otras categorías más en las que el factor más importante es la función. Yo le puedo llamar a alguien jefe, pero si le llamo jefe de sillas que verifica un auditorio, no es de confianza. Son verdaderas funciones de inspección, fiscalización, verificación, supervisión. Si no, no estamos frente a un trabajador de confianza y no permitan que en el nombramiento, formato único de personal o contrato, si son del apartado A, se le ponga un nombre que es indebido. Porque eso no significa que sea de confianza, son las funciones las que distinguen a un trabajador de base y de confianza. La base, para que tenga derecho a la permanencia y a la estabilidad, debe de ser una plaza de nueva creación que no tenga titular
o que por el transcurso del tiempo ya se le pueda asimilar. El artículo 6º dice que se adquiere esta condición de estabilidad a los 6 meses un día respecto de una plaza en la que no existe titular y cuando no hay alguna nota mala o no se ha incurrido en una conducta indebida que no permita que esa relación nazca correctamente. Ahora, en cuanto a la temporalidad de esa relación, hay otro tipo de clasificaciones que observan ustedes en el cuadro, que son los definitivos, los que se contratan o se nombran por tiempo determinado, para obra determinada, provisionales o interinos. Los interinos en el apartado A se presentan cuando alguien está ocupando la plaza de otro porque esa persona tiene alguna comisión importante o se fue por licencia o alguna situación y se contrata a otra persona para que cubra el servicio. En materia burocrática, en términos del artículo 63 y 64 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nosotros le llamamos provisional, pero es lo mismo, es esencialmente lo mismo, que se tiene que acreditar en el momento de un despido que el titular regresa a su plaza, que es plaza de otro y que el titular regresa. He visto conductas indebidas en muchas dependencias de Estado y organismos donde se utiliza la plaza de ese titular con muchas personas. Se supone que debe de ser la misma la que tiene derecho a ocupar esa plaza. Ahora, si vemos que esa persona tuvo los suficientes méritos, cuando regrese el titular, el sindicato debería de luchar porque se le diera una plaza permanente a quien ocupó la de otro, porque tiene años en la función, se preparó y la conoce mejor que otro, y no desplazarlo. A veces hay personas que llegan a una plaza de nueva creación con 3 meses de antigüedad, y el que estuvo 25 años ocupando la de otro es el que se ve en la calle. Entonces, como que vamos al revés, ¿no?, de lo que es la estabilidad. Si estuvo 25 años es porque funcionó, ¿sí? Entonces, no simulemos. No utilicemos la figura del provisional para simular relación. No utilicemos la figura de honorarios asimilables a salarios, que ni siquiera existe llamada como tal en el Código Civil. Son contratos de prestación de servicios profesionales de otra naturaleza. Aquí tenemos subordinación, porque está a la disposición del patrón, incluso está dentro de un lugar de trabajo, incluso tiene un horario, incluso trabaja con las herramientas del patrón Estado. Entonces, sindicato, verifiquen quiénes son los que están en esa situación y pidan su regularización. La Cámara de Diputados ya hizo un gran esfuerzo con los de limpieza en el outsourcing. Ustedes empujen también, ayuden a los diputados, ¿verdad?, a los que hacen leyes y a los que están en el reconocimiento justo de este trabajo decente para que puedan también hacer un reconocimiento real de relaciones de trabajo burocrático. Ese es el papel de ustedes. Pero claro, hay que tomar cursos quizá unos de quién es un trabajador de confianza, cómo se acredita, cuáles son las diferencias entre un contrato de prestación de servicios profesionales y otro. En la presentación que les traigo tengo todas las diferencias y la jurisprudencia, pero pues no da tiempo la verdad, de verlo en una sola sesión. Entonces, eso sí ameritaría quizá muchas pláticas con ustedes posteriormente para que sepan qué van a defender, para que sepan cuál es la última jurisprudencia del tema y para que tengan éxito en su negociación con los titulares de las dependencias y para que puedan avanzar. Tenemos también los interinos, que nosotros no les llamamos como en el A los que están desempeñando la plaza de otro, sino son los que están en concursos escalafonarios o en concursos para accesar a la plaza. Esto no debe tardar más de 6 meses. A los 6 meses, un día, no acreditas que esa persona no está preparada para el puesto, la plaza se le vuelve definitiva en el apartado B. Nadie lo está luchando. Las demandas están un poco mal estructuradas. Los procuradores de la defensa del trabajo en materia burocrática llevan cada procurador 400 asuntos. No están están muy rebasados. ¿Se imaginan llevar 400 asuntos? Entonces, a veces las defensas no son todo lo técnicas que quisiéramos. ¿Y por qué perdió? Bueno, pues porque ni tiempo tuvo de leer, ¿no? Entonces, los sindicatos podrían apoyar también con este tipo de demandas, haciéndolas un poquito más técnicas, poniéndole la jurisprudencia correcta y aprendiendo un poquito de la doctrina y de lo que dice la ley al respecto. La ley está bien, pero no se obedece. Están bien las diferencias de los tipos de nacimiento de relaciones. El problema es la simulación. Y el patrón Estado es uno de los más grandes simuladores. Y le sale caro. Al tribunal le debe 6,000 millones de pesos en pasivo laboral. Nada más que piensan todos que venga la siguiente administración a pagarlos porque pues el medio de apremio es un peso, total que nos preocupa.
y siguen perdiendo los asuntos, pero también sigue perdiendo el trabajador porque está desprovisto de seguridad social, de salario y de un trabajo decente. Y ahí están ustedes que deben estar de cuerpo presente defendiendo todo eso, ahí. Muy bien, los sindicatos mayoritarios, si no están haciendo la tarea, hay minoritarios, háganla ustedes, defiendan a esos trabajadores, hagan una especie de auditoría, ¿dónde están los problemas para poderlos solucionar? Y fíjense que tenemos la solución del lado derecho, el servicio profesional de carrera, nada más que tenemos una ley muy complicada. Entonces aquí, estando en la Cámara de Diputados, les diría, hay que hacer más sencilla la ley del sistema profesional de carrera en la Administración Pública Federal, porque tiene que enfrentar el trabajador dos procedimientos para obtener su derecho. Uno interno, ante el propio órgano interno de control, muy complicado, con 8 subsistemas que tiene que superar. Las causales son 2, yo creo que con una, y que se acredite que el servidor no está preparado es más que suficiente. La cuestión de los exámenes también es algo muy complicado. Debería de ser un sistema más sencillo. Yo le quitaría todo lo de los subsistemas, haría los concursos y estaría verdaderamente promoviendo a las personas que acreditaran tener un mejor desempeño que otras. Entonces, el servicio civil de carrera podría ser la solución en las dependencias. Dejar a las personas más preparadas, el sindicato vigilar que realmente sean las más preparadas, que pasen los exámenes, que se les capacite, que pasen los exámenes y que tengan un poco de permanencia en el puesto. Aquí tampoco nos ayudó mucho la Corte porque habla de la estabilidad modulada y dice, si se demuestra al final que el servidor público de carrera fue separado indebidamente, la interpretación correcta de la fracción 10 del artículo 10 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en concordancia con el artículo 81 del reglamento interior que la rige, ¿sí? Dicen que se le tiene que reivindicar. Y la reivindicación, dijo primeramente el Pleno de Primer Circuito, después de 10 años de discusión, porque la ley está mal hecha, que no dijo en qué consistía la indemnización del que era separado indebidamente, interpretó que era de 3 meses como una indemnización constitucional y 20 días por año, pero le quitó al Pleno del Primer Circuito la Corte los salarios caídos, porque no lo dijo la ley. Entonces, tenemos desprovisto al servidor público de carrera que acreditó ser el mejor de una reinstalación y le damos una indemnización cortada con 20 días por año. Cuando se hizo esa jurisprudencia se determinó, se asimila al servidor al 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de los supuestos por los cuales un patrón no está obligado a reinstalar a un obrero, que son que sea trabajador de confianza, trabajo del hogar, que ahora se le llama, que tenga algún tipo de permanencia directa con el trabajador en otro tipo de función o que tenga menos de 1 año. Entonces le vamos a dar 20 días por año. Hemos planteado como tribunal la contradicción de tesis para poder determinar si los 20 días por año se pagan a partir del ingreso a la Administración Pública Federal o a partir del ingreso al sistema. Nosotros en la quinta sala consideramos que era a partir del ingreso a toda su vida laboral, porque no tienen salarios caídos, siquiera que los 20 días sean reivindicadores. O cuando, dicen otros colegiados, cuando ingresó al sistema y entonces le quitan mucho de su antigüedad. No nos han resuelto, aquí está el magistrado Mercado, que está en los plenos de circuito para ver cómo va ese asunto y que nos digan definitivamente a partir de cuándo se le deben de pagar los 20 días por año. Pero bueno, independientemente de todos los cambios legislativos que requiere esa ley, ahí está la solución. ¿Sí? Y sindicatos deben de resolver a las personas que realmente hayan acreditado hacer bien su trabajo. Entonces, pues ya para cerrar, si nosotros entendemos cuáles son los tipos de nacimiento de la relación laboral, que esa relación laboral sea sana, tenemos que tener también cursos importantes para saber cómo se separa a un trabajador al servicio del Estado y utilizar ya por primera vez las causales de rescisión. Y si el trabajador no está funcionando, separarlo legalmente, pero legalmente, no nada más vete, ¿verdad? Porque son pues son asuntos que están perdidos y ahí a engrosar esos 6,000 millones de pesos más en el pasivo laboral tan fuerte que tiene la Administración Pública Federal. Terminar definitivamente con esa situación porque contrato bien, llevo bien mi vida laboral y separo bien. Si nosotros hacemos correctamente toda esta situación y el sindicato lucha porque se contrate bien a la gente y se le corra bien a la gente cuando verdaderamente incurrió en una causal de rescisión, le vamos a ahorrar dinero a la nación, vamos a ponderar el trabajo decente y vamos a cumplir con todos los derechos humanos de las personas.
Yo creo que con eso terminaría. Les rogaría que tomaran con mucho cariño, con mucha pasión y con mucha seriedad su función como sindicatos y apoyaran a estos trabajadores, pero a los que realmente tienen la intención de trabajar, tratando de reivindicar el salario. No es posible que en el tribunal donde estoy casi 20 años no les hayan aumentado el salario, considerando el costo de la vida que sí ha cambiado. Entonces, pues esto sería mi intervención y mi sugerencia respecto de los sistemas de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. A continuación escucharemos un breve mensaje del dirigente social Emilio Villar González. Por favor. Compañeras, compañeros, presidium, a mí me parece muy importante lo que se ha comentado, porque hace falta en el país una nueva ingeniería, una nueva arquitectura jurídica, una arquitectura, una ingeniería jurídica que defienda a las y a los trabajadores, una ingeniería y una arquitectura jurídica que garantice los derechos de las y los trabajadores. No puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Todas y todos los trabajadores deben tener los mismos derechos, deben tener las mismas libertades, tales que se han conquistado por procesos sociales que ha hecho el pueblo de México, porque el artículo 123 es producto de la Revolución de 1910. Por lo tanto, hace falta que se hagan ciertas modificaciones que primero vayan acorde a las necesidades y a las problemáticas económicas y sociales del país, pero que también vayan en función de la nueva época que es digital. No solo estamos viviendo la cuarta transformación de la vida pública de México, sino que también estamos viviendo la cuarta revolución industrial, es decir, absolutamente todo se está sistematizando. Va a volver a acontecer un desplazamiento masivo de trabajadores, puesto que muchas actividades que son realizadas por trabajadores ahora las van a efectuar máquinas, de tal manera que se deben garantizar derechos laborales fundamentales, derechos laborales que no estén en función de la ganancia del patrono, que no estén en función de la ganancia económica de unos cuantos, sino que se dediquen a defender a la clase trabajadora. Ya no podemos permitir sindicatos charros, ya no podemos permitir sindicatos que sean herramientas políticas, sindicatos que sirvan para la clientela, que sirvan para el ejercicio del poder y de cotos de poder. Necesitamos sindicatos que estén al servicio de la clase trabajadora, que no estén al servicio de ningún partido político, que no estén al servicio de la clase empresarial, sino que solo se dediquen a defender a las y a los trabajadores, porque esa es la función del sindicalismo. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia una serie de reformas integrales que, como lo dijo de manera brillante la magistrada, en primera instancia se renueve. No podemos seguir con sistemas anacrónicos del siglo pasado. Todos los procesos judiciales, todos los procesos de carácter sindical y los derechos de las y los trabajadores deben pasar por la sistematización, deben pasar por el proceso digital, pero así también tenemos que garantizar que los sindicatos recuperen su alma, recuperen su esencia, la cual es de defensa para garantizar los derechos de las y los trabajadores. Dicho lo cual, felicito
a la diputada Anita Sánchez Castro, también a la diputada Anita de Iztapalapa y a las magistradas y magistrados que nos acompañan, porque este tipo de espacios son fundamentales. Estos espacios van a permitir que se haga la cuarta transformación. La cuarta transformación no es un cúmulo de políticos. La cuarta transformación no solo es el presidente de la República. La cuarta transformación es la organización del pueblo. La cuarta transformación es cómo el pueblo, a partir del vivir sus problemáticas, puede transformar su realidad. Dicho lo cual, quiero felicitar también a un gran dirigente sindical que nos acompaña, un gran representante de las y los trabajadores del país y fundamentalmente del Estado de Puebla, el dirigente sindical Alejandro Flores Borjas. Sin más, de nueva cuenta felicito a las y los presentes y sobre todo a ustedes, porque la cuarta transformación se va a hacer no con discursos, sino con política pública, con la construcción de instituciones. Y todas y todos nosotros estamos hoy aquí construyendo instituciones, construyendo un nuevo país. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Emilio. Una disculpa al señor magistrado, Emilio nos pidió el uso de la voz. Toca su turno, señor magistrado. A continuación daremos el uso de la palabra al doctor Héctor Arturo Mercado López, magistrado, quien expondrá el tema subcontratación de los trabajadores al servicio del Estado. Le pediría nos permitiera dar, por favor, una semblanza. ¿No quiere, magistrado? ¿La semblanza? ¿Sí? Ok, magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido a este Palacio Legislativo. Bueno, sí. Para tranquilidad de ustedes, tengo 40 años dedicándome a esto del derecho laboral y 32 trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, he vivido algunas experiencias. Tengo a mi izquierda a un hombre que yo admiro profundamente, respeto profundamente y reconozco como uno de los principales hombres que a lo largo de las etapas duras del movimiento laboral de México siempre estuvo presente, con una conducta indeclinable y una congruencia completa. Don Héctor Barba. Y agradeciendo profundamente a la diputada Sánchez, a los compañeros de la Comisión de Trabajo, la invitación para hablarles de un tema. El tema es la subcontratación, así me lo pusieron. Simplemente les señalaría yo como escenario general de este tema algunas cuestiones. La primera de ellas es, voy a empezar por el final, como la novela de Gabriel García Márquez, aquella de Crónica de una muerte anunciada. Urge una reforma laboral al apartado B. El apartado B fue una creación a finales de los 50, principios de los 60, fundamentalmente, ya traía algunos antecedentes, pero fundamentalmente fue para separar a los trabajadores del Estado de los de la aplicación de la ley del apartado A. Y entonces fueron la creación de dos apartados cuya finalidad esencial para el Estado mexicano se llamaba corporativismo. Fuimos el primer país en reivindicar los derechos sociales en 1917, pero hemos sido el primer país en destruirlos a lo largo de 100 años, permitiendo la virtual desaparición de la representación sindical, debilitando la inspección del trabajo, negando la existencia de una Procuraduría de la Defensa del Trabajo integral que de veras represente a los trabajadores, como los denominaba don Mario de la Cueva, sin tierra y sin trabajo. Y entonces tenemos un problema grave. Las instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores es dentro de la institución o de la empresa el sindicato. Por eso tiene que haber sindicatos de a de veras. Si esto no alcanza, está la inspección del trabajo, pero ojo, el gobierno no tiene inspección que lo vigile. Y 3, los tribunales. Cuando ya no hay acuerdo,
concurrir a los tribunales, pero no es posible que se concurra a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje donde los asuntos pueden durar 6, 7 años y otros 6, 7 años para ejecutarse cuando se ejecutan. Todo eso hay que revisarlo, no puede seguir así. Si somos congruentes con un Estado de Derecho y con un Estado social a favor de los trabajadores, tenemos que vigilar todo este esquema y toda esta estructura que exista. Entonces, mi gran sueño como jurista sería ver desaparecido el apartado A, el apartado B, la fracción 13ª, que qué bueno que van por ella, y otros tantos para generar una sola legislación laboral. Que con las modalidades que tenga cada estamento, los trabajos especiales eran concebidos para eso, para incorporar a los trabajos que requerían una reglamentación especial, le dé los mismos derechos y mismos reconocimientos a todos los trabajadores. Porque el apartado B, cuando se gesta, lo único que hizo fue prohibir la sindicalización plural, era un sindicato por dependencia. Perdón, compañeros, a la fecha no existe negociación colectiva en el apartado E. Ustedes le mandan un plieguito al titular y el titular los escuchará. Esa es la historia. Entonces no hay negociación y ahí se está violando leyes internacionales como el Convenio 98, entre otros. Y tercero, en el apartado B, por el camino de la legalidad es virtualmente imposible estallar una huelga. El procedimiento es tortuoso, difícil y complicado. No hay manera. Por eso nosotros hemos advertido que cuando los sectores del apartado B reivindican profundamente y entran en choque, simplemente paran. Seguir el camino de la ley para estallar una huelga es imposible. Primero porque hay que demostrar una mínima representación. Segundo porque queda en manos del tribunal si continúa el procedimiento de huelga. Y tercero porque la única causal de huelga es la sistemática y general violación de los derechos laborales contenidos en el apartado B del artículo 123. Y eso hay que acreditarlo antes de estallar la huelga. Imposible. Imposible. ¿Con qué vas a acreditar que todos los derechos de manera sistemática y general han sido violados? Está diseñada, por lo tanto, el apartado B para ejercer un control y una inamovilidad plena de los trabajadores. Por eso urge cambiarla. Y bueno, a mí el tema, ya la magistrada de manera brillante y puntual dio muchas descripciones sobre la contratación, ya me obvió muchos temas, muchas gracias. Pero miren ustedes, el diseño de la ley señaló que los trabajadores eran de base y de confianza. Los de base, para ser por tiempo indeterminado, ustedes lo saben mejor que yo, requieren de 6 meses sin nota desfavorable en contra. ¡Ojo! Eso no le da al titular el derecho de correr a un trabajador de 3 o 4 meses porque no ha cumplido los 6 meses, como popularmente se ha diseminado, sino que para que no adquiera la inamovilidad de ese trabajador se requieren notas desfavorables en su expediente. De tal manera que si un trabajador es despedido a los 3 o 4 meses, simplemente no te renuevo porque no has cumplido los 6 meses, se está cometiendo una conducta ilegal. Pero fíjense ustedes cómo a los trabajadores de base ya se les puso una limitación para obtener la inamovilidad. Peor con los de confianza. Somos el único país que legisló para sacar a un segmento de trabajadores fundamental de la aplicación de la ley. Porque la fracción 13ª bis dice, los trabajadores de confianza tendrán derecho a la protección de la seguridad social y del salario. Y luego el artículo 8º dice, no se les aplica la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Y entonces, ¡qué maravilla! Somos un Estado de derecho, dejamos sin derechos a un segmento de trabajadores fundamental. No pensemos en los secretarios de Estado, en los subsecretarios. Los trabajadores de confianza están valorados desde jefe de departamento, subdirectores, directores de área, que realmente en el fondo hacen labores de base. Bueno, entonces tenemos que pensar en reformular ese aspecto para poder plantear una cuestión más equitativa. ¿Quiénes son trabajadores de confianza? Tuve alguna vez un asunto en donde unilateralmente el titular dice, para mí
todos estos son de confianza. Entonces el sindicato fue y dijo, oye, espérame, pues me están violando mi derecho de afiliación, porque no todos los... Y entonces nosotros resolvimos en aquella época que efectivamente se tenía que determinar la calidad de confianza no por una conducta unilateral del patrón, sino a través de la demostración de que las funciones de los puestos correspondían a confianza o a base. Y entonces eso generó un mecanismo diferente de afiliación. Hay muchísimo que decir, pero tengo que entrar en materia. Yo lo único que les diría es la estabilidad en el empleo, pues es trabajadores de confianza, trabajadores de base. Y la ley solo admitía trabajadores temporales para incorporarlos en lista de raya. Ojo, regreso al concepto, cuando se trataba de trabajadores temporales. Y los contratos por obra y tiempo determinado que todos conocemos. Un día empezó a proliferar la subcontratación en el apartado A, que la subcontratación en el apartado A que ha proliferado fuera de definiciones es cuando una persona se inserta en la relación de trabajo entre un patrón y un trabajador, se inserta en medio y dice yo soy tu patrón, aunque vas a trabajar para este. Y entonces le desconozco derechos, por lo tanto, tú nunca te vas a poder sindicalizar respecto de este, no vas a poder negociar respecto de este, no vas a poder estallar de huelga respecto de este. Es más, voy a evadir impuestos para que se pague menos salario, voy a evadir seguridad social, a lo mejor no te inscribo o te inscribo con un salario menor. En todos los casos, la subcontratación significa depauperar las condiciones y los derechos de los trabajadores, obteniendo un salario menor, cuando menos, que el que debería de ganar si estuviera trabajando regularmente en la empresa que recibe el trabajo. Entonces, se generalizó eso en el apartado A, sin entrar en mayor preámbulo, y en el B el problema es cómo se iba a quedar atrás el Estado. Y entonces el Estado empezó a confeccionar una serie de contrataciones irregulares. Digamos que la más legal es la subcontratación esta que conocemos, que acaban afortunadamente, yo aplaudo rabiosamente a la Cámara de Diputados, de incorporar a los compañeros de limpieza al trabajo como trabajadores auténticos de la Cámara. Y ese ejemplo es muy valioso, porque automáticamente ellos subieron 2,000 pesos en su salario mensual. Vean cómo la finalidad de la subcontratación a una compañía tiene como objeto pagar menos de lo que ganarían si fueran trabajadores regulares. Nada más que la racionalidad económica de la subcontratación en el apartado A es porque el patrón quiere abaratar los procesos productivos y obtener una mayor ganancia. ¿Cuál es la racionalidad dentro del gobierno cuando el gobierno no tiene como objetivo la ganancia? Según ellos, optimizar el ejercicio del presupuesto. ¿A quién? ¿A costa de los trabajadores? Y entonces subcontrato, los dejo fuera de la seguridad social, los dejo fuera de un salario integral o un salario equivalente a la institución en donde estoy, les niego la posibilidad de sindicalización real y de defensa de sus derechos. Entonces el gobierno generó todo un sistema de contratación vía esta subcontratación, pero también generó contratos de honorarios profesionales, que por salario asimilado, que contratos ¿cómo le llamaban? Ayúdenme, pues ustedes tienen eventuales, que provisionales, que no sé qué, y hay una jurisprudencia de la Corte que bien mencionó la magistrada, que describe cuándo sí son legales y cuándo no. El problema es que uno de los fenómenos que más se presentan en el tribunal donde yo trabajo es que nos llegan decenas de juicios de trabajadores que dicen yo soy trabajador de base y soy trabajador inamovible. Y los tenemos por decenas porque se convirtió en un deporte de las autoridades el ejercicio de la contratación irregular e ilegal dentro del sector público, porque les permitía contratar más barato y por lo tanto no incorporar a ningún trabajador de estos al ISSSTE y a la Seguridad Social y en los costos que conllevan esa subcontratación.
sin ninguna justificación. Cuando menos el patrón en el A dice, bueno, yo quiero tener más ganancia para poder competir con mis contrarios. En el B no hay absolutamente ninguna justificación, ni económica, ni política, ni social, que sostenga la subcontratación ilegal y las formas análogas de contratación. Por lo tanto, en un proyecto de ley sobre el apartado B, debe de prohibirse la subcontratación de manera general dentro del gobierno. ¿Cuál sería la excepción que admitiera cuando se trate de trabajos efectivamente temporales, de alta especialización? Estoy hablando de alta especialización que no existan dentro del sistema del gobierno y por lo tanto implique la necesidad de una contratación de este servicio de manera temporal. Pero como no hay inspección del trabajo que regule a los titulares de las dependencias, pues entonces que cuando esto suceda, el titular deba avisarle, ojo, lo que voy a decir, no solo al sindicato administrador del contrato, sino a los sindicatos constituidos dentro de la dependencia para que tomen conocimiento de que se está subcontratando esos trabajos. Y en caso de que alguno de estos sindicatos considere que está dando una subcontratación irregular, pueda ir ante el tribunal y demandar que se defina la calidad de esa subcontratación, con el objeto de determinar si es trabajador que puede ser subcontratado o debe ser trabajador incorporado al gobierno. De tal manera que el objetivo primero es, todo el que preste un trabajo indefinido tiene derecho a estar bajo la protección de la legislación laboral, del B. Bueno, pero me van a decir, es que van a ir al Tribunal Federal y van a durar 7 años el juicio y otros 7 para ejecutar, para entonces pues ya el trabajador no está ni tampoco, no. Por eso urge una reforma laboral que rediseñe todo el sistema de justicia en el apartado B, que se acerque mucho a las formas del A, aunque el A todavía es perfectible en muchos sentidos, pero sobre todo, y voy a decir una cosa que yo sostengo, cuando el pleito entre los trabajadores o el sindicato y la dependencia sea sobre la calidad del trabajo, esta es, si puede ser o no subcontratado, si puede ser de base o no, que se cree un procedimiento sumario especial de preferente resolución para que se defina de manera rápida cuál es la calidad de ese trabajador. ¿Por qué tiene importancia? Respecto al trabajador, porque para que recupere todas sus condiciones y derechos individuales de trabajo. Respecto de los sindicatos, para que este trabajador pueda, en su caso, afiliarse, ingresar al sindicato de su preferencia y que tenga inamovilidad en el trabajo. Entonces, me parece que esto es generar este procedimiento, podría ser fundamental para la vigilancia. Si en el A la vigilancia de los derechos de los trabajadores se llevan deberían de llevarse, por el sindicato, por la inspección del trabajo y por los tribunales, en ese orden como ya lo expliqué hace unos momentos, en el B al no tener inspección, esa vigilancia y esa inspectoría deberían de ejercerla los sindicatos. Y aquí no es nada más el titular, es cualquiera que estime que no están las condiciones jurídicas dadas. En la lucha por la legalidad no queda nada más representada en un sindicato titular, está en manos de todos los sindicatos que hagan una gestión genuina, sean mayoritarios o no, dentro de la dependencia. Y este procedimiento sumario definiría rápidamente el universo de quienes son trabajadores y por lo tanto cuáles son asimilables a los sindicatos. Esta es una batalla. La otra, decíamos, era la prohibición plena de la subcontratación. El gobierno no tiene justificación para subcontratar en los términos en lo que ha venido haciendo, ni para generar las subcontrataciones irregulares que ha venido haciendo. No hay justificación de ningún tipo. Por lo tanto,
Hay gente que habla que hay 300,000 trabajadores irregularmente contratados dentro de todo el sector público, aparte de la subcontratación. Creo que una cuestión que urge es que el gobierno elabore una política pública de revisión exhaustiva de las condiciones en que están contratados los trabajadores en todas las dependencias del Ejecutivo, en la medida de lo posible, con el respeto a las instancias, legislativo y judicial, de tal manera que haya un programa, no digo que de la noche a la mañana, pero que a mediano plazo restituya a todos los trabajadores en sus derechos con pleno reconocimiento a ellos. Creo que no es pues nada más una reforma lo que se puede dar, sino también una voluntad política que sabemos que este gobierno la tiene para regularizar todas estas circunstancias. Y es importante generar un programa a mediano y largo plazo donde los sindicatos pueden jugar un papel fundamental. Pero los sindicatos tienen que ser de a de veras, pues. Y ya dijimos que antes era nomás un solo sindicato y una sola federación, y si te sales del sindicato, no te puedes salir del sindicato, pero si pierdes la administración, desapareces como sindicato. Era verdaderamente control pleno por parte del Estado. Los sindicatos tienen que ser de a de veras, por lo tanto tiene que revisarse toda la legislación para garantizar todos los ejercicios libres de los derechos de libertad, democracia sindical, voto personal libre, secreto y directo de los sindicatos, de tal manera que obtengan una auténtica representación. Y aquí juego yo con dos ideas. Una cosa es que haya una negociación colectiva auténtica con algunas limitaciones. En el mundo del gobierno no se puede negociar a encontrar el mayor salario porque podríamos tener un problema. Debe haber límites, pero debe haber negociación colectiva. Y debe haber un procedimiento de huelga, quizá más amarrado en cuestiones de servicios esenciales, pero que permitiera eventualmente la huelga. Michoacán nos dio un ejemplo hace